Buenos días, mi nombre es Verónica Peralta y una vez más paso por este canal para exponerte la poderosa y preciosa palabra del Dios viviente. En esta mañana quiero compartirte el libro de Josué, capítulo 3, versículo 1 al 17. Vamos a ver el libro de Josué. Primero que todo vamos a ver quién es Josué. ¿Qué significa Josué? ¿Y quién es Josué? Primeramente que todo, en el libro de Números, capítulo 13, vemos claramente que a Josué se le dio el nombre, se le cambió el nombre. Su nombre de nacimiento era Osea. ¿Cuál era el nombre primero de Josué? Osea. ¿Qué significa Osea? Vamos a ver ahorita en la palabra, en el libro de Números, capítulo 13. Vamos a ver esta poderosa palabra y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que sea su precioso Espíritu Santo revelándonos su preciosa y poderosa palabra. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 13, versículo 8. De la tribu de Efraín, Osea, hijo de Nun. ¿Qué significa Osea? Significa salvación en hebreo. Dice aquí en el versículo 16 del capítulo 13 de Números: estos eran los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar el país, pero Moisés le cambió el nombre a Osea, hijo de Nun, y le puso Yahoshua, y le puso Josué, que significa Yahvé salva. ¿Qué significa Yahoshua? Yahvé salva. Entonces vemos que antes de ir a explorar Kenan, cuando Moisés envió a explorar a los dos exploradores a Kenan, uno de ellos era Josué, hijo de Nun, que primeramente, ¿cómo se llamaba? Osea, que significa salvación. Y Moisés le dijo: tú ya no te llamarás más Osea, sino te llamarás Yahoshua, que quiere decir Yahvé salva. Entonces vamos a ver quién fue Josué. Josué fue ese hombre que siempre estuvo al lado de Moisés. Ese hombre guerrero, ese hombre valiente, ese general del ejército de Israel. Él siempre andaba con Moisés. Cuando Moisés subía al monte, dice la palabra de Dios que Josué se quedaba a una distancia del monte y él veía que Moisés subía a la presencia de Yahvé al monte Sinaí. Y vemos claramente cómo Moisés siempre caminó en obediencia al Padre. Y quien iba con él siempre era su compañero que andaba caminando, que andaba su amigo, que siempre andaba con Moisés, era Josué. Él no se le despegaba. Él a donde iba Moisés, ahí iba él. Y cuando le decía: ¿sabes qué, Josué? Aquí te tienes que quedar al pie del monte. Tú no puedes subir conmigo. Guarda distancia, porque yo voy a hablar con Yahvé. Y él así lo hacía. Entonces, al morir Moisés, dice aquí claramente en el libro de Josué, capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, el servidor de Yahvé, Yahvé le dijo a Josué: Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi servidor Moisés está muerto. Prepárate para cruzar el Jordán, junto con todo este pueblo hacia la tierra que les estoy dando a los israelitas. Todo lugar donde pisen los pies de ustedes se los doy como le prometí a Moisés. ¿Quién era entonces Josué? Servidor de Moisés. Pero Moisés ya estaba muerto y Yahvé le dijo: prepárate, Moisés, prepárate, Josué, porque vas a cruzar con el pueblo de Israel el río, vas a cruzar el Jordán. Mi servidor Moisés está muerto. Prepárate para cruzar el Jordán, junto con todo este pueblo hacia la tierra que les estoy dando a los israelitas. O sea, prepárate, Josué, deja de estar llorando por la muerte de Moisés. Moisés ya está muerto. Ahora te toca a ti cruzar el Jordán con todo el pueblo de Israel hacia la tierra que les he prometido.
Su territorio se extenderá desde el desierto y el Lebanón hasta el río grande, el río Perat en el oriente, todo el país hitita y hasta el mar grande en el occidente. Nadie podrá hacerte resistencia mientras vivas. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te fallaré ni te abandonaré. ¿Qué promesa tan grande le está dando el Padre Celestial, Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos, a Josué? No pienses que estás solo, Josué. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Aquí claramente dice, nadie podrá hacerte resistencia mientras vivas. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te fallaré ni te abandonaré. Aquí el Padre Celestial está diciendo a Josué, es tiempo de cruzar el Jordán. Es tiempo de entrar a la tierra prometida. No te fallaré, no te dejaré. Así como estuve con Moisés, estaré yo contigo. Adelante. Dice, sé fuerte y resuelto, que tú le repartirás a este pueblo la tierra que les juré a sus padres que les asignaría. Pero tienes que ser muy fuerte y resuelto a observar toda la Torá, toda la ley que mi servidor Moisés te ordenó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. O sea, sé resuelto, sé diligente en guardar mi ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Los mandamientos, la ley de Dios, las leyes que ya había dejado escritas el Padre Celestial y que las habías dejado escritas y ordenado a Moisés que se las diera al pueblo de Israel. ¿Y quién las recibió? Josué. Porque ahora como líder de todo el pueblo de Israel, él era responsable de la ley, de que la Torá se le leyera al pueblo, de que el pueblo fuera instruido en la Torá, en la ley, en los mandamientos del Dios Todopoderoso, que guardaran su ley, sus mandamientos, sus estatutos. Y esa palabra se tenía que cumplir en la vida de Josué. ¿Para qué? Para que tuviera éxito en todo lo que él emprendiera. Que este libro de la Torá, que este libro de la ley, nunca cese de tus labios, sino que lo recites día y noche para que observes fielmente todo lo que está escrito en él. Solamente entonces prosperarás en tus empresas y solo entonces tendrás éxito. Lo que te encargo es que seas fuerte y resuelto. No te atemorices ni te desanimes, que Yahvé tu Elohe, que Yahvé tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Entonces estamos viendo aquí que a Josué, hijo de Nun, se le da Yahvé Elohe, Yahvé Sebaot, del poderoso Dios viviente, habla a Josué y le dice, tú vas a cruzar al pueblo de Israel por el Jordán. Y le empieza a dar instrucciones de lo que él iba a hacer. Ahora vemos aquí claramente en el capítulo 3, vemos aquí, en el capítulo 3, en el capítulo 2 vemos cuando Josué envía a los 2 espías a la tierra de Jericó para ver cómo estaba la tierra de Jericó. Ahí es a donde la ramera Rahat es a donde le tiende la mano a los 2 espías. Y es allí donde estos dos espías, donde la ramera Rahat le dice a los dos espías, juren, háganme juramento, que cuando esta tierra de Jericó sea destruida, yo y toda mi casa nos salvemos, que mi familia se salve. Entonces ellos dieron promesa a la ramera Rahat y ella tenía que poner una cinta un lazo de escarlata en la ventana de su casa. ¿Para qué? Para que cuando viniera la conquista, para que cuando viniera el pueblo de Israel hacia la conquista, vieran esa cuerda roja allí, en la ventana. Ahí, en la ventana. ¿Qué era eso? El símbolo donde ellos iban a ver que Rahat había sido esa mujer que les había tendido la mano, que Dios había usado a Rahat. ¿Para qué? Para que estos 2 espías no fueran descubiertos. Entonces llegó el tiempo donde Dios le dijo a Josué, cruza el río, cruza el Jordán, cruza el Jardín. Dice aquí en el capítulo 3, entonces estamos viendo que Oseas, su nombre significa salvación, y fue cambiado a Josué, que quiere a Yahoshua en hebreo, y quiere decir Yahvé salva. Entonces,
Dice aquí en el capítulo 3, temprano, a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de Sitín y marcharon hacia el Jardín. Vemos aquí qué quiere decir Sitín. En hebreo quiere decir árboles de acacia, una madera muy fina. Y marcharon hacia el Jardín. ¿Qué significa el Jardín? Que se deriva del río Jordán y significa fluye o desciende. Eso significa el Jardín, fluye o desciende. No cruzaron inmediatamente, sino que pasaron la noche allí. Pasaron la noche allí. 3 días después los oficiales pasaron por el campamento y le encargaron al pueblo lo siguiente: cuando ustedes vean el arca de la alianza de Yahvé, cargada por los sacerdotes levíticos, salgan de donde estén y síganla, Salgan de sus tiendas y síganla. Aquí estamos viendo cómo lo que se le había encargado al pueblo lo siguiente: que cuando vieran el arca de la alianza de Yahvé cargada por los sacerdotes levíticos, salieran de donde estuvieran y la siguieran. Vemos aquí claramente lo que es seguir al Dios vivo y poderoso. O sea, salgan de sus tiendas, dejen lo que están haciendo y sigan el arca de la alianza. Sigan el arca de la alianza, pero mantengan una distancia como de 1 kilómetro de ella, sin acercársele más de eso, para que sepan por cuál ruta marchar. Mira, aquí dice, pero mantengan una distancia como de 1 kilómetro de ella, sin acercársele más de eso, para que sepan por cuál ruta marchar, ya que es un camino que ustedes nunca han pasado antes. O sea, ustedes esperen que la arca de la alianza vaya delante de ustedes. Espérense 1 kilómetro. Espérense a una distancia de 1 kilómetro. Porque ustedes, dice aquí, para que sepan por cuál ruta marchar, ya que es un camino que ustedes nunca han pasado antes. Cuando la presencia del arca iba adelante, el pueblo de Israel tenía que esperar a que los sacerdotes tuvieran un kilómetro de distancia con el arca, para que el pueblo de Israel viera hacia dónde tenían que caminar, qué ruta tenían que seguir, qué camino tenían que seguir, porque ellos nunca habían caminado por ese lugar. Ahí les dijo, se les encargó. Tienen que esperarse 1 kilómetro a distancia de la arca de la alianza. Que los sacerdotes avancen y ustedes se van a esperar 1 kilómetro para que ustedes después sigan, porque ese camino ustedes nunca lo han caminado. Es un camino que ustedes no conocen. Y Josué le dijo al pueblo: purifíquense, que mañana Yahvé realizará maravillas en su medio. Y Josué le dijo al pueblo: purifíquense. ¿Qué es purificarse? Santificarse. Santificarse. Limpiar sus vestiduras. Estar santificados para el siguiente día. Aquí dice que mañana Yahvé realizará maravillas en su medio. O sea, purifíquense. Limpien sus vestiduras. Limpien su corazón. Porque mañana Yahvé va a mostrar sus maravillas. Realizará maravillas en su medio. Luego Josué les ordenó a los sacerdotes: levanten el arca de la alianza. Luego Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca de la alianza y avancen a la cabeza del pueblo. Fíjense la importancia que es un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? El que se encarga de ministrar en la casa de Yahvé, el que lleva la palabra, el portador de la palabra, el que está en la presencia de Yahvé, el Dios vivo y poderoso. Aquí dice: luego Joshua les ordenó a los sacerdotes: levanten el arca de la alianza y avancen a la cabeza del pueblo. Y ellos levantaron el arca de la alianza y marcharon a la cabeza del pueblo. Ahí va el pueblo. Yo me puedo imaginar cuando cargaron el arca de la alianza. El arca de la alianza, la presencia del Dios viviente. Vamos a ver en el libro de Éxodo 25:10. Éxodo 25:10. Éxodo 25:10.
Dice aquí, el arca de la alianza. Harán un arca de madera de acacia, de 1,25 metros de largo, 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Enchápala de oro puro, enchápala por dentro y por fuera, y hazle encima una moldura de oro alrededor. Funde 4 argollas de oro para ella, para ponerlas en sus cuatro patas, 2 argollas en un costado y 2 en el otro. Haz una vara de madera de acacia y enchápalas de oro. Vemos qué importante era la madera de acacia. Entonces inserta las varas en las argollas a los costados del arca para cargar el arca. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no se le quitarán. Y deposita en el arca las tablas de la alianza que te daré. Y deposita en el arca las tablas de la alianza que te daré. Fíjense aquí claramente lo que dice aquí en el versículo 22. Allí me encontraré contigo y te impartiré desde encima de la cubierta de entre los 2 querubines que están sobre el arca de la alianza todo lo que te ordenaré tocante al pueblo israelita. Yahvé iba, su presencia iba sobre el arca de la alianza. Aquí vemos claramente lo que dice la palabra, que los sacerdotes marcharon a la cabeza del pueblo, llevando la arca de la alianza, la presencia del Dios viviente. En esa arca preciosa y poderosa, en esa arca iba la alianza, iban las tablas de la alianza, iban los sacerdotes cargando esa arca de la alianza, que era de madera de acacia recubierta con oro puro, y había 2 querubines, y dice que sobre los querubines estaba la presencia del Dios viviente con que se encontraba con su pueblo. Entonces vemos aquí en el versículo 7, entonces Yahvé le dijo a Yahoshua, Jehová le dijo a Josué, hoy por primera vez te exaltaré a la vista de todo Israel, de modo que sabrán que yo estaré contigo como estuve con Moisés. Qué promesa tan grande le dio el Padre Celestial a Josué. Entonces Jehová le dijo a Josué, hoy por primera vez, te exaltaré a la vista de todo Israel, de modo que sabrán que yo estaré contigo como estuve con Moisés. El pueblo quizás iba murmurando, quizás quería murmurar, quizás venía algo en su corazón. Por eso Dios le dijo a Josué, hoy por primera vez te exaltaré a la vista de todo Israel, de modo que sabrán que yo estaré contigo como estuve con Moisés. Porque recordemos que cuando Moisés vivía, el pueblo de Israel murmuraba su hermano Aarón con su hermana Miriam. Vemos que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo rebelde. Era lo que Josué tenía ahora que enfrentar, ese nuevo reto de ser líder, gobernante y juez del pueblo de Israel. Pero aquí una promesa que le dio Yahvé. Entonces Yahvé le dijo a Josué, hoy por primera vez te exaltaré a la vista de todo Israel, de modo que sabrán que yo estaré contigo como estuve con Moisés. Por tu parte, ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza lo siguiente: cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, deténganse en el Jordán. Cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, deténganse en el Jordán. Estaba leyendo que dicen que el Jordán en el tiempo de la cosecha se desbordaba. Imagínense un río caudaloso que cuando está crecido golpea por todos lados. Vienen corrientes de agua fuerte y arrastran los árboles, arrastran todo lo que se encuentran a su camino. Pero aquí le dice, por tu parte, le dijo Yahvé a Josué, por tu parte ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza lo siguiente: cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, deténganse en el Jordán. Y Josué dijo a los israelitas, acérquense
y escuchan las palabras de Yahvé, su Dios, su Elohe. Continuó Yahshua, por esto sabrán que hay un, continuó Josué, por esto sabrán que hay un Dios viviente entre ustedes, y él desposee por ustedes a los kenanitas, los hititas, los gibitas, los perecitas, los girgarcitas, los emoritas y los jebusitas. En esta versión vamos a ver qué dice en el libro de Éxodo. Lo importante que es confiar en Yahvé. Lo importante es que perder el temor y ser obedientes a la voz de Dios, porque Dios siempre cumple su plan y su propósito en nuestras vidas. Aquí vemos que a Josué estaba, yo me imagino que ha de haber estado estaba preocupado quizás, pensando, este pueblo es rebelde, este pueblo apenas se le desaparta uno un ratito, empiezan a la idolatría. Y entonces aquí vemos lo que Dios le dijo: yo te exaltaré, Josué. El pueblo sabrá que yo estoy contigo. Y vemos aquí en el libro entonces, en el versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos acá y escuchad las palabras de Yahvé vuestro Dios. Y dijo Josué: en esto conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros. Él ciertamente hará que el cananeo, el eteo, el ebeo, el fereceo, el jergueseo, el amorreo y el jabuseo sean desposeídos. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de vosotros. ¡Qué poderosa palabra! Fíjense lo que dice aquí. El arca de la alianza del Adón, amo de toda la tierra, va a avanzar delante de ustedes dentro del Jardín. Estoy leyendo la Biblia Bin y estoy leyendo la Biblia textual. Mira qué poderoso es Dios. Él es el que va delante de nosotros. Josué le dijo: él va delante de nosotros. El amo de toda la tierra va a avanzar delante de ustedes dentro del Jardín, dentro del Jordán. O sea, pueblo de Israel, no temas. Estamos aquí viendo las corrientes de agua que están arrasando árboles, que vienen con ímpetu, pero aquí venimos venciendo, porque el poderoso de Israel viene con nosotros. El amo de toda la tierra va a avanzar delante de ustedes dentro del Jordán. O sea, dentro del Jordán. Vemos claramente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. El pueblo de Israel cruzó el mar Rojo, el mar de los juncos. Y en ese momento, ahora tenían que cruzar el Jordán. El Jordán. ¿Qué quiere decir el Jordán? Ya lo vimos que lo que quiere decir el Jordán. Que fluye o desciende. Que fluye o desciende. Escojan ahora 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre por cada tribu. Escojan ahora. Tomad ahora 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre por cada tribu. O sea, pueblo, entre las tribus, escojan un hombre que represente su tribu. Está la tribu de Rubén, Zabulón, Leví, Yahudá. Está la tribu de Rubén, Simeón, Leví, Yahudá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Asher, Nectalí, José y Benjamín. Un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que cargan el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán serán cortadas, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán como en un embalse. En otra versión dice como en una presa. ¿Qué es una presa? Que ya no corre el agua, se queda estancada. Así
así quedó el río, el Jordán. El río Jordán lo tengo en mi vocabulario. ¿Por qué? Porque cuando vino nuestro Señor Jesús y se bautizó en el río Jordán. Y cómo bautizan en el río Jordán. Pero aquí dice el Jardín, el Jordán. Y sucederá que cuando las plantas de los pies, voy a leerla en esta versión. Cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, el Adón, amo de toda la tierra, se posen en las aguas del Jardín, las aguas del Jardín, las aguas que corren de arriba, se cortarán y se quedarán en un solo embalse, en un solo lugar. Y aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para cruzar el Jordán, andando los sacerdotes portadores el arca del pacto delante del pueblo. Tan pronto como los portadores del arca llegaron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla de las aguas, pues el Jordán se desborda por todas sus riberas todo el tiempo de la siega. O sea, se desborda. Quiere decir que arrasa con lo que encuentra. Las aguas que venían bajando de arriba se detuvieron. Las aguas que venían bajando de arriba se detuvieron. Y se fueron elevando como en un embalse, a gran distancia. Se fueron elevando como una ola. A gran distancia junto a Dan, la ciudad que está al lado de Zaretán, y las que descendían hacia el mar de Araba. El mar de Sal. Fueron cortadas completamente y el pueblo cruzó frente a Jericó. Qué grande maravilla hizo Yahvé delante del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio grandes maravillas, prodigios, señales maravillosas que la mano de Yahvé hacía con poder y gloria. El amo de toda la tierra, el Señor supremo Señor de toda la tierra, Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Y los sacerdotes que cargaban el arca del pacto de Yahvé se pararon en lo seco. Y los sacerdotes que cargaban el arca del pacto de Yahvé se pararon en lo seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel cruzaba en seco hasta que la nación entera terminó de cruzar el Jordán. Hasta que la nación entera terminó de cruzar el Jordán. La presencia de Yahvé en medio la presencia de Yahvé en medio del Jordán. El Jardín se secó completamente, las aguas de arriba se detuvieron y el otro se detuvieron como en un embalse, como en una presa, y las otras aguas que fluían hacia abajo también se detuvieron y la tierra quedó seca y el pueblo cruzó frente a Jericó. Cruzó frente a Jericó. Allí ya tenían a la tierra de Jericó, que era lo que iban a conquistar. Esa tierra de Jericó que tenía murallas. Esa ciudad amurallada. Cruzaron el río, y el pueblo de Israel cruzó el Jordán como tierra seca. Y Dios Todopoderoso dice aquí, cuando todo el pueblo hubo acabado, fíjense lo que dice en el capítulo 4. Cuando todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, Yahvé habló a Josué diciendo, escoge 12 hombres del pueblo, uno por cada tribu. Otra vez, escoge 12 hombres, uno de cada tribu. Y ordénales diciendo, alzad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde se han mantenido firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, y traedlas y depositarlas en lugar donde posaréis esta noche. Dios es todopoderoso. La presencia de Dios que nunca se aparta de nuestras vidas. Si Él dice avanza, avanza. Si Él dice mantente a una distancia, porque ese camino que vas a caminar nunca lo has caminado. Detente. Ve la dirección que yo te estoy dando. Mantente alerta, porque vas a conquistar. Pero ¿qué le fue ordenado a Josué? Guardar la ley de Dios, guardar sus estatutos y sus mandamientos. No dijo solamente avanza,
sino antes de llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra de Jericó, ¿qué le dijo? Medita, que la ley de Yahvé tu Dios no se aparte de tu boca, ni de día ni de noche. Medita en ella, para que en todo lo que tú emprendas tengas éxito. Muchas veces solamente tomamos, esfuérzate y sé valiente. Pero hay versículos más abajo que dice, guarda mis mandamientos, guarda mis leyes. Recordemos que en el arca de la alianza, allí va el pacto que había hecho Yahvé con su pueblo Israel. ¿Y qué era ese pacto que había hecho? Que no tendrían que tener otros dioses, que tendrían que serle fiel a Yahvé su Dios, que tenían que destruir a las 7 naciones que se encontraban en la tierra de Canaán y no aliarse con ese pueblo, porque si ellos daban sus hijas, si el pueblo de Israel daba sus hijas daba sus hijos o sus hijas a ese pueblo cananeo, a esas 7 naciones, ese pueblo iba a corromper al pueblo de Israel con sus costumbres paganas, con esos ídolos que el pueblo de Israel iba a ser una trampa para el pueblo de Israel. Y esas hijas de esos hombres cananeos iban a hacer abandonar al pueblo de Israel, a sus hijos de Israel, a su Dios. ¿Quién era su Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Por eso Dios encargó repetidamente al pueblo de Israel: ustedes no se aliarán con los cananeos, ni con los jebuseos, ni con los fereceos, ni con los hititas. Ustedes no lo harán, porque ustedes serán arrastrados a la idolatría. Y entonces se van a extraviar del camino. Por eso esa arca tienen ustedes que tenerla enfrente. Seguir mi presencia. Seguirme a mí, porque yo soy Yahvé su Dios. Y soy un Dios celoso que no comparto mi gloria con nadie. Muchas veces nosotros no hacemos caso. Pensamos que vivir el evangelio es solamente decir, todo está bien. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra, saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada de nosotros. Cada día estar orando, buscando la presencia del Dios viviente, para que tengamos éxito en todo lo que emprendamos. Que su presencia no sea parte de nosotros. Que cada mañana nos encontremos con nuestro Dios vivo y poderoso. Que su presencia siempre esté con nosotros, su precioso Espíritu Santo a través de Jesucristo. Vemos aquí claramente que Josué fue exaltado en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque él fue obediente. Cada instrucción que Yahvé le dio a Josué, Josué lo hizo correctamente, debidamente, y la presencia de Yahvé iba enfrente, y todo lo que le dijo a los sacerdotes que tenía que hacer, y los sacerdotes lo hicieron y tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque escucharon la dirección de Yahvé. Lo que Yahvé le dijo a Josué que hiciera y ordenara, así lo hizo. Ordenó a los sacerdotes y tuvieron la victoria. Cruzaron ese Jordán que fluía esa agua por todos lados como torrentes ahí en el Jordán. Pero ¿qué pasó? Se secó. ¿Por qué? Porque la presencia del Dios Todopoderoso, dice la palabra que ante la presencia del Dios Todopoderoso tiembla toda la tierra. Y aquí vemos claramente lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 14, en aquel día Yahvé exaltó a Josué a la vista de todo Israel, de modo que lo respetaron toda su vida como habían respetado a Moisés. En aquel día, capítulo 4, versículo 14, en aquel día Yahvé exaltó a Josué a la vista de todo Israel, de modo que lo respetaron toda su vida como habían respetado a Moshe. Dios cumple su promesa. Dios es todopoderoso. Dios es fiel y verdadero. Mantengámonos firmes. Escudriñemos cada día su palabra. Busquemos a Yahvé mientras pueda ser hallado. Mañana será tarde. Volvámonos al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, al que envió a su Hijo, el Mesías, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, el Mesías, a Yahshua HaMashiach, el Melé de Israel. Que seamos
sellados con el poder de su Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Jesucristo viene, aunque muchos lo tengan por tardanza. Que esta predicación toque lo más profundo de tu corazón y te anime a escudriñar la palabra, que te anime a buscar al Dios Todopoderoso, al Santo de Israel, y que su presencia del Dios Todopoderoso vaya siempre contigo. Y acuérdate que siempre tenemos que poner a Dios primero en todo lugar y mantener esa distancia cuando Dios te dice, espera aquí, hija, espera aquí, hijo, porque ese camino que vas a caminar nunca lo has caminado. Espera, yo te voy a mostrar lo que tienes que hacer para conquistar, para avanzar, para llegar a la tierra, a lo que yo te he prometido, para que esas promesas lleguen a tu vida. Muchas veces nosotros queremos las cosas rápido, pero hay que aprender que el tiempo de Yahvé es perfecto. Yahvé nunca se equivoca de lo que hace. Yahvé es el Todopoderoso y Él nunca nos fallará, nunca nos desamparará. Él siempre estará con nosotros. Así que en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, que esta palabra toque tu corazón y que esta palabra te llene de fortaleza. Que Dios siempre está con nosotros como poderoso gigante, que Él siempre está, porque Él ahora ya no mora en templos hechos por el hombre, sino en estos templos de barro. Aquí mora la presencia del Padre, Yahvé Sebaot, el Hijo Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach, el Melech de Israel, y el Ruach HaKodesh, la presencia del Espíritu Santo en estos templos de barro. O sea que este es el templo de barro de mi Dios Todopoderoso. Que Yahvé te bendiga, que Yahvé te aguarde, que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Bendito sea siempre tu pueblo Israel, Yahvé Sebaot. Y bendita sea siempre tu tierra santa, Jerusalén, porque en la paz de Jerusalén está nuestra paz. Shalom, shalom. Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret te ama. Jesus love you.